Bienvenidos, espectadores intrépidos, a un viaje hecho lleno de facts en el mar del entretenimiento. Hoy, nos sumergiremos en el iceberg de Double Fair Reacts, un intento de divertida y exagerada exploración de contenido y tendencias que los vagos de Double Fair han reaccionado a través de su peculiar lente cómica. Para aquellos que aún no lo conozcan, Double C es un creador de contenido poco audaz y creativo que ha conquistado la plataforma con su estilo único, sarcasmo, de reaccionar a videos, memes, y cualquier cosa que caiga en sus manos. Prepárense para sumergirse en las profundidades de su intento de humor y sarcasmo bien afilado. Espero que esta presentación sea útil y que todos los espectadores disfruten de un viaje humorístico. Ya sabíamos que eran tontos, pero esto es una muestra de que a pesar de su estupidez, ellos son felices con nuestro dinero. El glowstick, tremendo glowstick, Vamos. En verdad, les soy sincero, esto es relleno. De hecho, no sé por qué rayos lo puse. Pero si yo lo edité, ustedes se lo comen. Estos son 5 videos escalofriantes que te dejarán sin dormir. Número 4. Ha dicho 5, ¿no? Estaba preparado para el susto, ¿eh? Sí, yo también. Oh, ay, qué bonito. En este caso, demostramos que ellos, pese a haber perdido el habla, todavía se sienten fascinados por el licor, y continúan bebiendo a pesar de que esto resulta perjudicial para su salud. Perdón. Me ha entrado en el ojo. ¿Bien quieres parar de jugar? No. Me gusta. ¿Te gusta? Aquí mostramos cómo Caral se ríe de los comentarios de Twitch mientras humilla a Chris en silencio, hasta que pide que paren. Para tía, por favor. Que esto es serio. Esto es serio. Hay una persona pegándose ahí. Roland envió 2 imágenes creadas por inteligencia artificial, tomando como referencia su propia imagen. Posteriormente, compartiría una imagen con un aspecto más convencional, y otra que destacara por su atractivo y deshabilidad. Esta es plana. No te has conformado con esta. Has dicho, voy a ir a tope. Y has pasado esta. Roller antojando. Se puede observar que Chris, de manera involuntaria, muestra en su ingenio el canal de las reacciones que incluye todos los enlaces de pago. Bueno, a ver, venga, vamos. Claro que sí. Claro que sí, vámonos. Chris reconoce que si no fuera por Carla, nadie lo miraría y, en realidad, él solo está aquí para asegurarse de que el nerviosismo de Carla no interfiera en su presencia. Lo pase. Tira un poco para acá porque como te muevas un poco te sales de... Bueno, mejor, ¿no? Como que mejor. Así no me ven la cara. Literalmente la gente está aquí por ti, yo simplemente soy el relleno. Lo que rara vez se muestra en los vídeos de YouTube es que, a veces, los creadores de contenido ven la reacción sin grabar la pantalla y deben repetir la escena varias veces. ¿Qué pasa? Ah. Perdón, chat. Perdón. Ya está.
como niños que esconden sus desastres debajo de la alfombra. Double Fair Reacts nos muestra que ellos ocultan los vídeos que les van desastrosamente mal. Y realizada por el mismo creador de Pues tan mal. Es como nosotros con Code Geass. es como nosotros... Más con Haikyuu y esas Iba a cosas. decirte, es como nosotros cuando ocultamos los episodios de Haikyuu. Como con Haikyuu y Mushoku, en plan, esto no ha pasado. Y lo vamos a negar hasta el final. Están en ocultos, en plan, ya está, simplemente existen y ya está, pero esto nunca ha ocurrido. No ha ocurrido. No hay pruebas. de familia. Durante una conversación, se menciona que a Christian le gusta mostrar sus partes íntimas a sus amigos y considera que esta acción es normal. No, Chris, tú no compartes fotos. Pues yo no le digo a un amigo, estamos jugando a la Play o a lo que sea, y le digo, espera un momento que te voy a pasar una foto de mi pito, ¿sabes? ¿Le has pasado una foto de tu pito a algún amigo alguna vez? Puede ser. ¿En serio? Puede ser. Puede ser, sí. Sí, es probable. No me acuerdo, pero es probable. Pero porque yo no tengo pudor en eso, la verdad. No me da ningún tipo de asco. Aquí evidenciamos la asombrosa y fenomenal capacidad de baile de Chris, y no puedo evitar sentirme orgulloso y expresarlo abiertamente. Por favor. Vale, dale. Vale. 3, 2, 1. ¿Sabes todos los trends del 2021? Ya está. ¿Ves? No era tanto. No era tanto. Está bien. Nos han pasado un vídeo de última hora, gracias Dios a Karat. Anoche salí a Cacarico y tuve un descontrol. Le di toda la noche a lo trago y sin querer tomé demasiado. Dale, Zelda, dale, Ya pásame está. la... ¿Ves? El segundo nivel del iceberg nos invita a explorar más allá de las fuentes de información convencionales, y a cuestionar la validez y la integridad de lo que se presenta ante nuestros ojos. Nos desafía a sumergirnos en fuentes más profundas y fidedignas, a buscar múltiples perspectivas y a utilizar herramientas y técnicas innovadoras para descubrir conocimientos ocultos que puedan enriquecer nuestra comprensión de los Double Fair Reacts. La discriminación hacia una persona que dona dinero es profundamente injusta y errónea. El acto de donar dinero para apoyar una causa o ayudar a quienes lo necesitan es una muestra de generosidad y empatía hacia los demás. Aunque ciertamente Pango se lo merece. Cuando lo único que tienes es que tu tío te la venga a meter. Cuando haces algo random sin imaginarte que tu tío a ti te lo estará enterrando. Cuando chupar pito te ¡Vamos! resulta que lo que hace tu tío se lo disfruta. Inglesas a la Play Free te pones a jugar. Creas un personaje y te vuelves homosexual. Yeah, confirmo. Hay que subirle el precio. Confirmo todo lo que ha dicho esa persona. Hay que subirle el precio a Pango. No puede ser eso. Saben que está. Según lo que Carla nos reveló, el amor que Chris siente por unas piezas de metal a las que hemos asignado un valor monetario es tan grande que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por conseguirlas. ¿Son los chiquitos? Sí. Les gustan las monedas, ¿eh? Como a ti. Sí, esto que he venido ahora por la cara. El Cuphead está todo el rato con las monedas. ¿O no? No. ¡Una moneda! Por la puta cara ahora, de repente. Debido a la influencia de Rodri, quien comenzó a patrocinar videos de chinos cantando y bailando, Carla ha desarrollado una afición por querer un palo que brilla. Yo quiero esos palos inteligentes. Es que esos palos, yo quiero ir para mover esos palos. Lo he dicho así aposta. Pero sí, que mola muchísimo. Si tenéis un palo que brilla, Carla lo quiere mover. Que lo sepáis. Dame los palos. Henry donó para compartir que un hombre de 30 años quería pelear con él. El resultado de la pelea es incierto, aunque yo sugiero que el hombre de 30 años ganó la pelea. Hagan sus apuestas yo contra un señor de 30 años. ¿30 años tiene? Joder. Madre mía. ¿Le ha salido un ano por cada año que crecía o qué? ¿Cuántos años? Gana el señor de 30 años, claramente.
te empieza a absorber con ellos. No puedes contra 30 años. No puedes contra 30 años. Hay encuesta, chat. Aquí observamos que Pango es una persona única en el mundo, alguien que ha creado su propio medio de comunicación indescifrable. Aunque aproximadamente 200 personas han intentado comprenderlo, él se ha visto obligado a nivelarse con nosotros para que podamos entenderlo. He dicho de crear un canal de vídeos cortos. Para... O sea, es que no estaba entendiendo nada, te lo juro. Se puede... 15 personas esperando lo que quiere decir Pango. Literalmente estábamos todos aquí intentando descifrar lo que nos estaba diciendo, ¿eh? Todos aquí pendientes, dando ideas, a ver, no, igual es esto, igual es lo otro. Increíble. Increíble. Los Double Fair Reacts parecen jactarse con sus amigos sobre un día en el que recibieron una gran cantidad de dinero donado. Sin embargo, con el tiempo, su humildad parece estar disminuyendo. Yo a veces lo cuento, ¿eh? Cuando me preguntan tal el canal, dije, pues un día... Yo lo he dicho también. Pues un día hubo dos locos que se picaron. Pues un día, ¿sabes lo que pasó? Pero es verdad, yo lo cuento. Yo alguna vez Sí, yo también lo me cuento. preguntan, ¿cómo te va el canal tal, los streams? Y digo, pues un día hubo dos locos que se les fue la olla muchísimo. Sí. No, la gente flipa, ¿eh? La gente flipa Hacen como, ¡fua! En un día. Y yo, a ver, sí, pero tampoco es todos los días eso. No, tampoco te pienses que eso es todos los días. Que fue ese día y ya está. Un día hubo una pelea tirándose billetes. Sí. Reino corrupto, el título lo dice todo. Aquí todo funciona con dinero. Chris nos cuenta que antes trabajaba como contable y carpintero, pero cuando Akio le pide un consejo de carpintería, él responde que no sabe, lo que genera sospechas de que posiblemente nunca haya trabajado como carpintero. Trabajaba. Trabajé 2 años de carpintero y de contable medio año. Y después ya empezamos aquí. Sí. ¿Prefieres tu trabajo de antes o a nos nosotros? Comenta que su animal favorito es el pingüino, así que la llevé a coger el pingüino en la feria de su pueblo. ¿Qué temática de edades verán? Pues vamos a ver el de Cartoon Network, vamos a ver el de Kaguya y no sabemos qué más, la verdad. Ya vamos viendo. Vamos viendo. ¿Cuáles son sus animales favoritos y Carla por qué ligarías con ellos? Mi animal favorito es el pingüino. ¿Qué? ¿Qué? Dices eso después de que hayamos dicho que cogimos un pingüino en Sí. la feria. Sí. ¿Qué le hago? Lo suponía. ¿Ha sido toda la vida así? ¿Ha sido así? De hecho, cogimos al pingüino porque es mi animal favorito. Por eso tenemos a Pingu. Si no, no lo habríamos cogido. Con permiso de... La aparición de la cara del primo de Chris hace que tengamos sospechas de que en realidad es Henry. Iban saliendo del follaje del bosque. Ahí está, ¿eh? Tengo que decir que de niño a adulto, has cambiado bastante. Es lo típico de nunca digas feo al gordito del salón. No puedes arrepentirte. Ahí está. Ahí también tenía una carita interesante, ¿eh? Sí. Es que has cambiado un montón, Nos cuenta que la vida en Suecia es muy cara, tanto que gastan 300 euros para ir a comprar algo para comer. Entonces pásame dinero a mí que estoy pobre. Yo también estoy pobre, ¿qué? No lo has visto, pero estamos mal viviendo aquí en Suecia. ¡Ayuda! Es todo muy caro. ¡Ayuda! Se pasa mal, Kay, se pasa mal aquí. Una semana comprando comida en el súper, 200 euros. ¡Ayuda! ¿Qué animes hay? Ahora veremos al pequeño Chris cuando era muy chiquito y adorable. El mejor sal de ese cuerpo. MR papada.
Ya sabíamos que los Double Fair Reacts eran bastante dramáticos, pero esto ya se nos está yendo de las manos. ¿Se habrá enfadado porque le he dicho hola? Pero... ¿Se habrá enfadado porque le he dicho qué tal? No, se habrá molestado porque le he hablado. No, pero eso es Claro. una cosa que se llama ansiedad. Ah, y el dramático soy yo. Soy como Bochi, ¿lo entendéis? Yo soy Bochi. Bochi es yo. Claro, ¿Sí, así? claro. Cada cosa que digo la analizo 40 veces. Christian llorando porque le robaron una gráfica. Pero aquí nos cuenta que las gráficas se pueden pedir por Amazon a precio normal, y que la mitad del precio es el envío. Luego, hay que rezar para que aduana no te la robe, como le ha sucedido a miles. Una vez, pero ya estamos siempre con problemas. ¿Y qué pasó esa vez? Pero robar una gráfica no es que estés siempre con problemas. Ni me cogían el teléfono. Tuve que llamar desde el móvil de un amigo porque no me cogían el teléfono porque no querían decirme que me habían robado la gráfica. ¿Pero qué tendrá que ver eso con que te llegue el móvil tarde y te quieras matar? ¿Y si vuelve a pasar? Soy un desgraciado, ¿no lo entiendes? ¿No lo entiendes? Además, tú no estás para dar lecciones. En este vídeo se evidencia la crueldad de los Double Fair Reacts, quienes deseaban que murieran dos personajes solo porque sus corazones anhelaban ver el caos y la destrucción. Ah, y vuelve. Que no se muere nadie. Bueno, aquí no muere Bueno. nadie. Venga. Fuimos engañados 2 veces. Nada, todos vivos. No se quiere morir nadie. Pues me molesta incluso. Yo ahora quería muerte. Venga, pues nada, muere uno y dice, no, tú no mueres. Muere la otra y dice, no, tú tampoco. Chris diciendo que quiere ir a un lugar mejor solo porque su móvil se retrasó por un día es sorprendente. Muestra lo mimado que está. El dramático es que os voy a leer el mensaje. O sea, ¿os acordáis que se había comprado un móvil, no? Se había comprado un móvil y en teoría tenía que llegar hoy. Y no ha llegado hoy. ¿No ha llegado hoy? Pues no sé. Llegará mañana, supongo. Y el drama que ha montado, o sea, es que de repente me llega este mensaje. Yo me rindo ya con la vida. Siempre que pido cosas que me hacen ilusión, me como una mierda, me mato. Solo porque llega un día tarde el móvil. Y le he dicho que estaba siendo un dramático de la hostia. O sea, se rinde con la vida, se mata. Porque ha llegado el móvil un día tarde. Llegará mañana, supongo. Bueno. Ya, lo que os ha contado no es así. No es así, no tienen contexto y sabes que no es así. Carla y Chris tienen una foto en un campamento, aunque no me dejarás mentir en que Carla se parece a un hijo entre Dross y Auron metido en la droga. De los 4 no llegan por poco a 2 minutos. Vale, Muchísimas gracias. ahora lo miraremos. Ahora lo miraremos, sí. Igual lo miramos después con los openings. Sí, primero haremos las encuestas y después ya ponemos a ver. Me alegro de que decidieras dejarte barba. Nunca más propondré que te afeites como apuesta. ¿Has visto? Es que muchísimo mejor. A ver, la ahora barba. tampoco tengo esa cara. No, pero no que... La barba es necesaria. Ahora tampoco tengo esa cara, me refiero. La barba es necesaria. Si yo lo decía con motivo, ¿me entendéis? Yo había visto lo de antes. No sabía que tenías foto con Dross, Cristian. ¿La foto es real o es otra foto? ¿Esta foto es real? Campamento de rehabilitación. Qué miedo, mira, pero me doy miedo, no sé qué parezco, Me doy miedo. La barba es el maquillaje de los chicos. El tercer nivel del iceberg alude al vasto reservorio del inconsciente colectivo y personal, donde residen nuestras creencias arraigadas, traumas no resueltos, patrones de pensamiento y emociones reprimidas. Es la dimensión más profunda de nuestra psique, donde se almacenan experiencias olvidadas, simbolismos culturales, y conceptos que influyen en nuestras percepciones y comportamientos sin que seamos conscientes de ello. Los Double Fair están en decadencia durante su viaje a Suecia, y tuvieron que mostrar cómo sostenían el micrófono. Además de que a Carla se le escaparon las patas de Carla, es aborrecible lo que hace Chris por dinero. Mira, Absolutamente chat. nada. Mirad cómo está el micrófono, va. ¿Veis eso?
Literalmente el micrófono Son- está son- enganchado aquí. Que Son son platos. platos, porque si los quitamos, el Se micrófono cae. hace tanta fuerza a la mesita esa que lo tira hacia adelante. Y tenemos que poner platos para que no se caiga. A patas su. ¿Entendéis la situación en la que estamos Otro trabajando? pango. Ricas patas de Carla. ¿Se te han visto Chris por unos miseros euros muestra sus pies confirmando ya las sospechas. los vídeos? ¿Dónde están? Estamos en Suecia. Ahora enseña tus patas, Chris. Yo también tengo envidia. Solo imaginaros que no se hubiera puesto el pijama. Ya tengo material. No es pijama, es chándal lo que Tengo lleva. chándal. He dicho que menos mal que hoy no me puse el pijama. Que el otro día grabé con el pijama. ¿Habéis visto mi pie? Qué bonito. Oh, patas gracias. No ha sido muy de negocios por mi parte eso, ¿eh? A mí vengo. Chris muestra su trasero a la cámara. La verdad es que buen culo sigue así. Míralo. Lo siento por vosotros, lo siento por los que estabais esperando el pijama. Esto es para vosotros. Gratis. Es que me parece increíble que hayas hecho eso gratis, la verdad. Pero bueno. Chris tiene el problema de que nació con el pito parado. La verdad es que es una bendición porque si no se darían cuenta de que era hombre. We have a problem. Ah, este es el otro. Vamos a meternos en el mundo del H. Chris, ¿estás preparado para eso? Realmente. Yo nací preparado. Vamos a poder salir de ahí después. Yo nací con el pito tieso ya. El grotesco contenido de los Double C Reacts muestra como un Chris enfermo muestra sus espantosos mocos al aire. La verdad es que es nauseabundo. Preparado para las tetas. Ha sido gatillazo de estornudo, ¿eh? Ha sido gatillazo. Pero ahora me lloran los ojos. ¿Te pasa alguna vez que cuando vas a Sí, me estornudar? pasa, me pasa. Sí, ¿no? Mm. Joder. Por cierto, ayer cuando acabó stream dije, pues se me hizo corto el stream, y no me acordaba que junto a lo de nalgas de Thor estaba la hora aparte de ellas chatting XD. Se me ha visto un moco, espero que no ¿Te lo has visto hayáis... un moco? Sí, por eso me empezó a reír. Espero que no lo hayáis visto. Pasta italiana, muchísimas gracias por los 6 meses. Esta noche va a ser todo un cine. Muchas gracias. Qué asco, tío. Vomité todo lo que bebí. Clip, por favor, clip. Alguien que haga Sale clip. clip del moco. Chris nos demuestra de que aparte de ser youtuber tiene un trabajo más por debajo de la mesa negociando con Henry para que le mande algo de Latam. Y especifique el país, cosa que sabemos que venden en Latam. Es como... Tú Se solo volverá a dime subir, que pero de dentro de Latam un traeré tiempo. 2 maletas de 23 kilos. De poder puedo traer. Pues tú traes, Tú si traes. puedes traer. ¿Llevar acertijos? Dinos de qué país son antes de probar, porque diremos de LATAM y dirán, pero esto no está en mi país. Tú di concretamente de qué país son y ya está. El comportamiento de los Double C Reacts, especialmente de Chris, refleja una falta de empatía al burlarse de un moderador que además hizo una donación. Esto muestra una falta de consideración hacia los demás y es importante mantener un comportamiento respetuoso en las interacciones en línea. Pues no, esto no es mierda. Chris, ¿qué tengo que hacer para que me mandes los openings? No los tengo grabados. Si no lo puedes ver resubir. Ah, que no tienes sub. Eres plebe. No sé, no sub. Lo van a mutear en breve seguramente, ¿eh? Siempre lo acaban muteando. Qué maldito. ¿Te has salido una risa? Adivina quién lo editó. ¡Ya está! ¿Ves? Carla tiró a Chris a la cama, y la empezó a golpear, cosa que Carla desmiente, y le da la vuelta a la situación, aunque Chris algo nervioso dice que continúen al reacción. Yo no me posicionaré en esto. Ay, ¿sabéis que el otro día me pegó Carla, chat? Te pegué. Me tiraste en la cama y me empezaste a pegar y todo. O Vamos sea,
Vamos a empezar con la reacción. Lo contrario, Vamos a empezar lo con la contrario reacción. de lo que Vamos a pasó- empezar. Lo contrario de lo que pasó, Vamos a empezar dices. con la reacción. No, lo peor es que fue al revés. Vamos a empezar con la reacción. Me maltrató, correcto. Chris ha dicho algo inapropiado y Carla lo mira con expresión de desaprobación o incomodidad, como si le estuviera diciendo, ¿por qué cuentas eso aquí? O sea, después, por las noches, tú piénsatelo, nos podríamos ir a vivir juntos. ¿Eso lo has dicho o no lo has dicho? Solo contesta. No es así la cosa. ¿Lo has dicho o no lo has dicho? No es así. ¿Has dicho esas palabras o no las has dicho? No quiero desarrollar el tema porque es un tema un poco. Pero no es así la cosa. ¿Creéis que esa pregunta se le haría a una persona que maltrata? No. Contesta. Es que no, porque si, no puedo responder a. Chris habla de cómo no trabajamos, y no sacamos clips. Adivina quién sacó todos estos clips. Daremos un montón en subir porque. Sí, no tenemos casi clips. Hay pocos clips, hay no pocos hacéis clips. clips vagos. Chris se burla de la idea de que los espíritus malos sean N. Entonces hay espíritus buenos porque esos eran blancos. Chris menciona que le rompió el dedo a Carla con intención. ¿Por qué eres así de malo, Chris? Nos hicimos nosotros. Enséñales la del karate. A ver, espera, me la paso por correo, un momento. ¿Me puedes esperar un momento? Laura haciendo karate se rompe el dedo jugando a la Play. No me he roto el dedo jugando a la Play, me ha roto Cristian el dedo. Tócate los huevos, Estoy ¿sabes? cansada de decirlo. Tócate los huevos, que se lo he roto yo, dice. En apoyo a Chris, Carla hizo ese comentario en particular, y a pesar de ello, Chris también se rió. Puta cara. Había un espíritu negro que también era bueno, ¿no? El de la viejita. Es que por lo que han dicho es como que si tienes más remordimientos, te vas volviendo más negro. ¿Cómo? ¿Cómo funciona? Según Chris, los N están por debajo de los B, y resulta sorprendente que tenga esa opinión. El mío es negro, entonces vas a más nivel. Estás solo por debajo de los blancos. Según Chris, hay una ex que tuvo, y Carla odiaba su nombre debido a experiencias personales. Además, Carla no tenía una opinión muy favorable de esa ex, pero no tenemos mucha más información sobre el tema. ¿Te del nombre? Se me ha olvidado. Si es un nombre que odias encima. Es un nombre que odio, pero no porque sea ella. No, porque normalmente la gente... No has tenido Ya, buenas experiencias con la gente que se llama así. Es que ha sonado como. No tengo nada en contra de esa chica. Bueno, un poco sí. Bueno, creo que más ella. Chris insultó a Kyo simplemente por el hecho de existir, lo cual me parece realmente desagradable. Es lamentable que personas con este tipo de comportamiento tengan seguidores. A ver qué alerta hay. Es como que le hacíamos bullying a uno de los mods, ¿no? Literalmente el chaval está aquí sin molestar a nadie, simplemente hace su faena de mod. Su trabajo. Su trabajo, y nosotros lo ponemos de alerta para humillarlo. Chris le pide a Carla que se calle, pero ella se niega y se muestra decidida a defendernos con todas sus fuerzas. Hacen después de lo que han hecho. Pero no ha sido por apango. No podemos castigar a todo el chat por un bobo. No, han sido muchos bobos que no paraban. Hay un video de Ricky, pero no es la canción normal, sino una que se titula You Are a King. Corre, Carla, te va a quebrar otro Pero ya dedo. volvió. ¿Por qué eran todos los bobos que donan un beat eran los que estaban haciendo la bromita antes? No se lo Voy merecen. a contar Chris, jajaja, Dinero. fue la hora, deja las drogas. No, ni dinero ni hostia. Se han portado... Chris ofendió a Carla insultándola directamente en su cara. Es difícil encontrar palabras para describir la situación. Esto doblaje ardilla. Carla es una mierda. Te dejo la... Chris se jacta de vivir en España, argumentando que ahí es menos probable que le roben en comparación con otros lugares. Que se lo robaron ya 2 veces en Irle XD. Pero es que no nos van a No robar. nos conoce. Nosotros vivimos en el primer mundo, chat, no como vosotros. Después de que Akio les muestre lo que han dicho en el pasado, ellos se atreven a afirmar que está fuera de contexto. Nada, ¿no? Pues no, esto no es mierda. Chris, ¿qué tengo que hacer para que me mandes los openings?
los tengo grabados. Si no lo puedes ver resubido. Ah, que no tienes sub. Eres plebe. No, sí. Ese no fui yo. Ese no fui yo. Está sacado de contexto esto, chat. Está sacado de contexto. Claramente no me quise reír de alguien que era plebe. Ellos afirman que han cambiado a pesar de haber hecho cosas parecidas hace poco tiempo. Además, argumentan que lo que ocurrió anteriormente fue hace 4 meses, y se preguntan cuánto puede cambiar una persona en tan poco tiempo. Somos mejores personas. Hemos cambiado, chat. Hemos mejorado como persona. Carla no tanto, porque se sigue riendo de la gente. Pero yo sí. Carla no. En el clip que se muestra, Akio les compartió una imagen creada por Henry, lo que provocó un gran impacto en ellos. El shock fue tan intenso que decidieron no mostrar la imagen a la cámara. A continuación, se mostrará lo que vieron en la imagen. ¿Qué tal veis el anime de los zombies? ¿Los dopearéis o lo continuaréis? Decir que continuaréis por fin. Lo continuaremos. A mí el primer capítulo me ha encantado, la verdad. Los stickers y patrocinar a Miguel Senpai. Ya ha hecho 2 cosas buenas. Buenas noches, queridos streamers españoles. ¿Soy el maratón o mañana? El El viernes. Ni hoy ni mañana. En esta capa más profunda del iceberg, hay temas y aspectos que son demasiado delicados para mencionar, ya que podrían incluir atrocidades o situaciones muy impactantes. Los chicos comenzaron a discutir quién ganaría en una batalla real entre niños, lo cual es una situación preocupante y considerada inapropiada. Bajar significa coger... No, bajar de bajaroslos a puñetazos. O sea, imaginaos que estáis en el centro de un ring y no paran de venir niños, en plan, en hordas, hasta que muráis. ¿A cuántos creéis que os podríais bajar? Pango dice 15. Sí, a ver, pongamos una edad. Niños de hasta 6 años. ¿No? Chris muestra emoción al ver a una chica que tiene alrededor de 15 años de edad, pero yo personalmente considero que es algo inapropiado y preocupante. No sé qué opinen ustedes. Ah, pero esa es de Julia. Mira. No entiendo la risa. No fuck. Lo que están comentando es que los primos tienen una relación amorosa, lo cual es algo perturbador y desafiante para las normas biológicas establecidas. ¿Eran primos? No hemos dicho nada para afirmar que no somos primos. Los primos se quieren. ¿No? Hombre. Chris habla de que le gusta darle con el cinturón a Carla, y cosas tan explícitas que no quiero decir. Y después, ¿por qué lo funamos? Pero sí, eso es lo que... En plan... Lo que hacemos todas las noches, ¿no? Yo cojo el cinturón y simplemente te doy por todas las partes. En plan... No, por todas las partes no. En plan de... Mierda, no quería decirlo en ese sentido, perdón. Vamos a ver el No quería decirlo en ese sentido. ¿En qué sentido querías decirlo exactamente? Es evidente que Chris es un gran admirador de pasar tiempo con su primo y hablar de él. Esta información ya no me sorprende, considerando lo que sabemos de su relación cercana. Primo estaba, de hecho. De hecho, era en casa de mi primo. De hecho, era en la piscina de mi primo. Se estaba bañando con el primo. Y con amigos, ¿no te jode? No estábamos los dos solos. Es interesante notar que este individuo aparentemente tiene algo bueno en su interior, aunque solo lo exprese en situaciones en las que se siente mal. Incluso podría afirmar que esa cualidad también es apreciada por los demás. Tengo mucho ardor en el pecho. En el pechito. Preparado cara de gato sonriendo, mano haciendo el gesto de llamar. Gases. No, gases no.
Pero ardor tengo un montón. Me duele un montón el pecho. Porque estás caliente. No, me duele un montón en el pecho de quereros tanto, chat. Os quiero tanto que me duele el pecho. No os puedo querer tanto. Cólicos tiene. Me retracto. De vosotros. Uf, está terminado, gente. Os quiero debajo de un puente a todos, quiero decir. No, está bien. Fue un susto. Deidad principal, Caral, la diosa de la sabiduría. Principios fundamentales. Enseñanzas de Caral. Los seguidores del caralianismo seguían por las enseñanzas y principios transmitidos por la diosa Caral, quien ha alcanzado la iluminación y la paz interior. Meditación y autoconocimiento. La meditación y el autoconocimiento son prácticas fundamentales para alcanzar la iluminación y comprender el verdadero propósito de la existencia. Compasión y amor. La religión caraliana promueve la compasión y el amor incondicional hacia todos los seres vivos, fomentando la armonía y la paz en la comunidad y en el mundo. De hecho, esta es la razón por la que en todo el iceberg se ha dicho Carla o Caral para diferenciar la evolución. Háblame un poco, no quiero. Es como contar una historia de superación de las drogas. Dejé las drogas y me puse a estudiar idiomas. Y No, mira, los emotes dice. Pero estoy diciendo mi historia. Ah. ¿Y acabaste como monja? Hello Carla. How Acabé are como you? diosa. Bueno. Carla la humilde, ¿sabes? Casi se me olvidaba mencionar que en esta situación se hace evidente que no se muestra ningún tipo de favor o consideración hacia los administradores. Además, se le pide a alguien que responda con un simple sí o no, lo que prolonga el sufrimiento. A ver, así ya lo sabemos por si el lunes... Si nos viene bien el lunes, ¿vale? Entonces hasta el lunes puedes volver a ver y recordar este anime. Te tienes que ganar el admin de Discord, Takio. Los admins de Discord sí que tienen acceso a los links. Akio, editor, recopilador y guionista. Ya paro porque les humilo. Henry, diseñador de imágenes. Dorito, organizador, asistente de estética de vídeo y crítico. Gracias a todo el equipo por su arduo trabajo y dedicación en la creación de este proyecto.